Muy buenas a todos. En este segundo vídeo sobre gestión de discos, pues vamos a ver cómo realizar la gestión de discos y particiones en un sistema Linux. Para empezar, lo que necesitamos es una máquina virtual con un sistema Linux, por ejemplo Ubuntu, y además del disco donde ha sido instalado el sistema operativo, vamos a utilizar un disco secundario, el cual utilizaremos para realizar la gestión de particiones y practicar lo que vamos a aprender durante el vídeo de hoy. En mi caso, en vuestro caso, en las máquinas, podéis utilizar las máquinas que tenéis disponibles en Promox. Todas estas máquinas han sido ya configuradas. Os he configurado un nuevo disco, como podéis ver en el apartado de hardware, un disco de 10 GB, ¿vale? Para que podáis practicar sobre dicho disco. En mi caso, yo todo este vídeo lo realizaré utilizando esta máquina virtual de Promox. Si no queréis utilizar Promox, otra alternativa que tenéis es utilizar una máquina virtual en VirtualBox con un sistema operativo GNU Linux instalado. Recordaros que para poder utilizar Promox actualmente necesitáis tener abierto Tailscale para poder conectarlos con la VPN a la red del centro. Bueno, pues vamos a comenzar a ver cómo vamos a realizar la gestión de un disco en Linux. Lo que vamos a ver en este vídeo va a ser primero configurar un nuevo disco, aunque vosotros y yo ya tengo el disco ya asociado a mi máquina virtual. Vamos a ver cómo crear particiones, cómo crear una partición, cómo montar dicha partición en una unidad, y también otra de las cosas que vamos a ver va a ser cómo vamos a establecerle un sistema de archivo a dicha partición. Una vez que le hemos establecido el sistema de archivo, montaremos la unidad en alguna ruta de nuestro árbol de directorios y también aprenderemos a borrar las particiones. Los comandos principales que utilizaremos será el comando fdisk, que nos permitirá gestionar las particiones de un disco y así como obtener información de las diferentes particiones que existen creadas en el sistema. También utilizaremos el comando mkfs.ext4, el cual nos permitirá asignarle un sistema de archivo a una partición en concreto. También utilizamos el comando mount and amount, el cual nos permitirá montar y desmontar particiones. Y otro comando que también se me olvidaba poner aquí, el comando df, que nos permitirá listar las particiones montadas en el sistema. Bueno, pues vamos a comenzar a ver los pasos que tenemos que seguir para poder crear una partición. Para ello, yo me voy a abrir mi consola de mi servidor, y lo primero que vamos a hacer es vamos a situarnos, vamos a ver cuáles son las diferentes particiones que actualmente tenemos montadas en nuestro servidor. Para ello vamos a utilizar el comando df-h, el cual nos dará información acerca de las diferentes particiones que tiene nuestro servidor, así como dónde han sido montadas. Por ejemplo, podéis ver cómo existe una partición, que es la partición SDA1 de 32 GB y la cual ha sido montada en el directorio raíz. Por lo cual, esta es la partición donde ha sido instalado el sistema operativo Ubuntu. Analizando el nombre de la partición, SDA, nos da información sobre el tipo de disco. SD hace referencia a discos de estado sólido. A hace referencia al primer disco, ¿vale? Numera el disco, concretamente hace referencia al primer disco, y el 1 hace referencia a una partición primaria, concretamente a la primera partición primaria que tiene dicho disco. También tenemos otro comando que nos va a mostrar también más información en detalle de los diferentes discos y particiones que tienen cada uno de los discos, como es el comando fdisk. Para ejecutar dicho comando vamos a utilizar sudo para ejecutarlo con permiso de administrador y vamos a hacer un fdisk
menos L de listar para poder obtener el listado de discos y particiones asociadas a dicho disco. Ponemos la contraseña del usuario de nuestro sistema operativo y fijaros, vamos a analizar la información que aparece aquí. Lo vamos a encontrar, ¿vale? Cada una de las líneas que comienzan por la palabra disco hace referencia a cada uno de los discos de mi sistema de mi servidor, ¿vale? Y nos vamos a centrar en los discos SDA, ¿vale? Que tenemos aquí el disco SDA, que es un disco de 42 GB. Y debajo de la información principal del disco, ¿vale? Donde aquí también tenemos información de los diferentes sectores, es decir, sectores físicos que tiene dicho disco, aparece información de las particiones. Lo tenemos aquí. Podéis apreciar como solamente existe una partición, que es la partición SDA1, la cual pues comienza en el sector 2048, que es el primer sector disponible del disco, y termina en el sector que se indica aquí, ¿vale? Y además también nos indica que esta partición pues es una partición que tiene 32 GB. Abajo del todo también podéis ver otro disco, que es el disco SDB, de 10 GB, que este disco es el disco nuevo que nosotros hemos añadido a nuestro servidor. Concretamente este disco tiene 20 millones de sectores, donde cada sector pues, es de 512 bytes y hace un total de 10 GB. Fijaros cómo este disco, ¿vale? No aparece información de ninguna partición. Y esto es debido a que este disco ahora actualmente no tiene ninguna partición creada. Pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva partición en este disco de 10 GB. Para crear la partición, lo primero que tenemos que hacer es identificar el disco al cual le queremos crear dicha partición. El identificador de cada disco, ¿vale? El identificador del disco aparece justamente aquí, después de la palabra disco. Este es el identificador del disco SDB. Recordar, tenemos el directorio dev, donde están los dispositivos, device, y justamente detrás, después de como hay un subdirectorio de tipo con nombre SDB, ¿vale? Que representa al disco que nosotros acabamos de añadir. Ese es el identificador del disco. Para poder crear una partición en dicho disco, lo que vamos a tener que hacer es hacer uso del comando fdisk. Lo vamos a lanzar con permisos de administrador. Seguido, ¿vale? Después del comando vamos a tener que indicar el disco con el que queremos operar. Concretamente es el disco dev con identificador dev SDB. Una vez que hayamos ejecutado dicho comando, pues aparece una terminal donde vamos a tener que indicar unas órdenes para crear o borrar particiones. Vamos a indicarle la opción M, la orden M, que me va a mostrar las diferentes órdenes que yo voy a poderle indicar al programa fdisk, al comando fdisk, para gestionar las particiones de dicho disco. ¿Cuáles son las órdenes más importantes con las que vamos a trabajar? Pues tenemos la D, que nos va a permitir borrar una partición, F, que nos va a permitir pues, mostrar el espacio libre no particionado en el disco, la opción L me va a mostrar todas las particiones, bueno, todos los diferentes tipos de particiones. Con esta concretamente no la vamos a utilizar, ¿vale? N, que me va a permitir crear una nueva partición, P, va a mostrar todas las particiones de un disco, ¿vale? Del disco con el que estamos operando. Y además también trabajaremos con la opción W, que guardará los cambios y saldrá del comando fdisk, ¿vale? Guardará y saldrá. Y la opción Q, que no guarda cambios. Se sale del programa sin guardar los cambios que hemos realizado en las particiones. Por lo tanto, vamos a empezar viendo la opción P.
Si yo introduzco la P, ¿vale? La orden P, pues lo que nos muestra es información de las diferentes particiones que tiene dicho disco. Este disco en concreto todavía no tiene ninguna partición creada, por lo tanto no aparece nada. Si hacemos uso de la opción F, lo que va a hacer es mostrar todo el espacio no particionado, es decir, el espacio libre, espacio sin asignar. Y podéis ver aquí cómo nos dice que desde el sector 2048 hasta el sector 20 millones, ¿vale? Pues el disco tiene espacio libre, concretamente el tamaño libre o el tamaño sin asignar es de 10 gigas. Bueno, pues aquí, en este espacio libre que tiene nuestro disco, es donde nosotros vamos a crear la primera partición. Para crear la partición vamos a utilizar la orden N de new. Vamos a dar a intro y va a aparecer un asistente. Un asistente que me va a pedir que introduzca una opción u otra según lo que quiera realizar. Lo primero que me pide es que indique el tipo de partición que quiero crear. Si quiero crear una partición primaria voy a tener que indicar con la letra P, o si quiero crear una partición extendida, pues voy a indicarlo con la letra E. En mi caso, como yo quiero crear una partición primaria, voy a indicar la letra P. Y lo siguiente que me pide es el número de la partición que quiero crear. Las particiones primarias, recordar, van del número 1 al número 4 y las extendidas del 5 en adelante, incluido. Al ser una partición primaria me tiene que indicar un número del 1 al 4. Como es la primera partición, para llevar un orden, pues voy a indicar el número 1. Le voy a dar a intro. Y lo siguiente que me aparece es que indique el primer sector que va a ocupar la partición que estoy creando. Por defecto, el primer sector que aparece aquí es el primer sector libre. Si no indicamos nada, si le damos directamente a intro, se pone el valor predeterminado, que es 2048. Por lo tanto, le vamos a dar directamente a la tecla intro. Lo siguiente que aparece es, tenemos que indicar el último sector que va a ocupar mi partición. Es decir, si tenemos que nuestro disco físico se encuentra dividido en diferentes particiones, también físicas, en diferentes sectores, donde cada sector tiene un tamaño fijo de 512 kilobytes, pues si yo indico un sector de inicio y un sector final, yo de manera indirecta estoy indicando el tamaño que va a tener esta partición. Es decir, si esta partición cuenta con 10 sectores y cada sector es de 512 kilobytes, pues mi partición en total tendría una capacidad de 5120 kilobytes, es decir, unos 5 megas. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que indicar el sector final. ¿Qué pasa? Que es un poco difícil o es poco intuitivo tener que indicar el sector final dependiendo cuál es la capacidad que yo quiero asignarle o el tamaño que yo quiero asignarle a mi partición. Entonces también tenemos la opción de directamente indicar el tamaño de la partición y de manera automática el fdisk, ¿vale? El programita o el comando fdisk va a establecer cuál es el sector final, ¿vale? Para ello vamos a tener que indicárselo, el tamaño de la partición lo vamos a indicar utilizando el símbolo símbolo más, seguido de un número, por ejemplo 2, y una letra que va a representar la unidad de capacidad. Aquí aparece la letra K, que hace referencia a los kilobytes, M a megabyte, G a gigabyte, T a terabyte o P de petabytes. Entonces, si yo quiero que mi partición tenga un tamaño de 2 gigas, voy a tener que indicarlo de la siguiente forma: más 2G, y de esta forma, ¿vale? La partición que estoy creando va a ser una partición de 2 gigas. Le voy a dar a intro y me da un error porque ya existe una
una partición, o antes existía una partición, previamente ya existe una partición, y es porque yo he estado haciendo pruebas, ¿vale? Entonces le voy a dar a que sí, que quiero eliminar la firma. A vosotros este error no os aparecerá. Y de esta forma yo acabo de crear una partición. Puedo revisar que la partición se ha creado correctamente utilizando la letra P. Y podéis ver cómo aparece la información del disco que estamos modificando, todo esto de aquí, toda esta información de aquí, y abajo del todo, al final del todo, pues aparece información de las particiones que han sido creadas. Fijaros cómo aparece cuál es el sector de inicio, el sector de final y el total de sectores que tiene mi partición. El sector final no lo he indicado yo directamente, pero sí que se lo he indicado de manera indirecta, estableciendo el tamaño de la partición. También podemos utilizar la opción F mayúscula para que me indique cuánto espacio aún todavía queda sin asignar en mi disco. Fijaros cómo anteriormente parecía que tenía 10 GB sin asignar y ahora parece que tengo 8, porque he utilizado 2 GB para la primera partición. Podría crear otra partición de la misma forma, utilizando la letra N, diciéndole que es una partición primaria. El número de la partición va a ser el número 2. El primer sector, fijaros cómo ya no es el 2048, es el sector 41, el sector 4.196.352, que si os fijáis es el siguiente sector al último sector de la partición anterior. ¿Vale? Tiene sentido, porque esta partición se va a crear justamente de manera contigua a la partición 1. Por lo tanto, le vamos a dar a intro para establecer el primer sector por defecto. Y el último sector pues se va a calcular de manera automática según el tamaño que yo indique aquí. Concretamente, esta partición va a tener un tamaño de 3 GB. Y fijaros cómo la partición se ha creado correctamente. Si de nuevo hago uso de la letra de la letra P para mostrar las particiones creadas, podéis ver aquí cómo se ha creado la partición SDB1 y SDB2. SD de un disco sólido, B del número del disco, del identificador del disco, concretamente el identificador B, sí, son dos particiones que corresponden al mismo disco, y el 1 y el 2 por identifica a la partición dentro del disco B. De esta forma ya habríamos creado las dos particiones. Nos quedaría guardar los cambios. Para guardar los cambios tenemos que utilizar la letra W. De esta forma guardamos los cambios, escribimos los cambios y salimos del comando fdisk. Importante utilizar la W. Si no utilizamos la letra W, ¿vale? Y utilizamos la letra Q, salimos del programa de creación de particiones sin guardar los cambios. Por lo tanto, como a mí me interesa guardar los cambios, vamos a utilizar la orden W. Y de esta forma acabamos de crear dos particiones en el disco nuevo, en el disco SDB. Podemos visualizar de nuevo, como hemos hecho anteriormente, con el comando sudo fdisk-l, las particiones que tiene creadas, ¿vale? Cada uno de los discos. Nos centramos concretamente en el disco SDB, que lo tenemos aquí. Y fijaros cómo ya aparece que tiene dos particiones de 2 y 3 GB. Bueno, una vez que hemos creado la partición, lo siguiente que tenemos que hacer, esta partición todavía no puede ser utilizada por el usuario. Y no puede ser utilizada por el usuario, primero, porque no tiene un sistema de archivo establecido, no ha sido formateada. Entonces lo que vamos a hacer es formatear las dos particiones, es decir, le vamos a establecer un sistema de archivo. Para ello voy a limpiar la terminal, vamos a ejecutar con el sudo, como un permiso de administrador, el comando mkfs.x4. Este comando, ¿vale?, significa make file system, es decir, establecer un sistema de archivo, y después del punto, fijaros que si le damos al tabulador me da diferentes sistemas de archivos que yo puedo establecerle a una partición. Nosotros vamos a utilizar X4, que es el sistema de archivos más moderno de los sistemas GNU Linux. Entonces vamos a ejecutar el comando sudo mkfs.x4 seguido del identificador de la partición. Las particiones, tanto la primera como la segunda partición, tienen el siguiente identificador. Dentro de dev tenemos sdb1
SDB1 y SDB2. Por lo tanto, vamos a ejecutar primero un sudo mkfs.ex4 de SDB1. De esta forma, hemos establecido un sistema de archivos para la partición primera y después hacemos lo mismo con la partición segunda. De esta forma, hemos formateado ambas particiones y le hemos establecido como sistema de archivo ex4. Una vez que tenemos formateadas las unidades, el siguiente paso es montar la unidad, es decir, montar la partición. Recordar, en el vídeo anterior en Windows lo hemos montado en una nueva letra y también hemos hecho el montaje en una carpeta, en un directorio existente. En Linux, la única opción que tenemos es en un directorio existente. Por lo tanto, para poder montar la unidad, lo que vamos a tener que hacer es crear un directorio donde nosotros vamos a montar dicha unidad. Para ello, con el comando sudo mkdir, ¿vale?, de make directory, vamos a crear un directorio. El directorio lo vamos a crear dentro de el directorio padre mnt, donde se encuentran los diferentes directorios montados en mi sistema, ¿vale?, que han sido montados. Y dentro de mnt vamos a crear una carpeta que va a ser la carpeta data, donde vamos a montar la primera partición. Y además también vamos a crear otra carpeta que es mnt, dentro de mnt, que se va a llamar backup, donde vamos a montar la segunda partición de 3 GB. Una vez que hemos creado ambas carpetas, lo siguiente que tenemos que hacer es montar dichas particiones en los directorios que han sido creados. Para montar las particiones vamos a utilizar el comando sudo mount, de montar, y tenemos que indicarle el identificador de la partición. En mi caso, la primera partición es SDB1 y la carpeta donde queremos montar dicha partición. Pues la primera partición hemos dicho que la vamos a montar en mnt/data. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda. La diferencia es de que esta la vamos a montar en backup, ¿vale?, en la carpeta backup. De esta forma, tenemos ya creada la partición utilizando el comando fdisk. Le hemos establecido un sistema de archivo a dicha partición, le hemos establecido el sistema de archivo ex4 y lo último que acabamos de hacer es hemos montado dicha partición en el directorio mnt backup y en mnt data. De tal forma que ahora cuando el usuario acceda mediante un cd a mnt/data y aquí dentro cree algún archivo, por ejemplo touch hola.txt, ¿vale?, vamos a hacerlo con permiso de administrador porque estamos dentro de la raíz y no es el directorio personal del usuario. Cuando nosotros creemos dentro del directorio data algún archivo, este archivo se está guardando en la partición SDB1, es decir, una partición que se encuentra en un disco diferente a donde ha sido instalado el sistema operativo. Otro comando muy interesante que nos va a servir mucho de ayuda para poder visualizar todas las particiones que han sido montadas en el sistema es el comando df. Con el comando df, fijaros cómo comando df podemos ver las diferentes particiones que han sido montadas en el sistema. Tenemos la partición SDA1 que ha sido montada en la raíz, por lo tanto es la partición donde ha sido instalado el sistema operativo. La partición SDB1 que ha sido montada en mnt data y la partición SDB2 que ha sido montada en mnt backup, ¿vale? Al igual que hemos montado, ¿vale?, fijaros, dentro de mnt data, ¿vale?, existe un archivo que es hola.txt y que ha sido guardado en la partición SDB1. Pues al igual que hemos montado una partición, también podemos desmontarla con un comando que es el comando con un sudo umount del identificador de la partición, de dev/sdb1. Vale, no puedo desmontar actualmente esta partición porque esta partición está montada en un directorio que actualmente tengo abierto. Por lo tanto, voy a salirme de la carpeta data, ¿vale? Voy a dar un paso para atrás y ahora sí, voy a ejecutar de nuevo el mount. Cuando desmonte la partición, si vuelvo a listar o vuelvo a acceder a la carpeta data, fijaros cómo
curiosidad y listo su contenido, fijaros que cuando listo el contenido no hay nada. Ha desaparecido el archivo que yo había creado. Esto se debe a que esta carpeta que anteriormente o donde anteriormente se encontraba montada la partición SDB1 ya no tiene ninguna partición montada, ¿vale?, en dicho directorio. Por lo tanto, el contenido que antes estábamos visualizando era el contenido de la partición SDB1. Al desmontar yo la partición SDB1 de dicho directorio, el contenido que nosotros estamos mostrando ahora es el contenido de la partición, ¿vale?, de la partición SDA1, ¿vale? ¿Por qué? Porque el directorio raíz pertenece a SDA1, tanto el directorio raíz como sus subdirectorios, ¿vale? En cambio, podemos hacer otra vez la prueba a volver a montar, ¿vale?, con un sudo mount, a volver a montar la partición SDB1, de nuevo en la carpeta mnt data, y cuando vuelvo a montar, si vuelvo a listar el contenido de data, ¿vale?, me tengo que volver, el montaje lo debería haber hecho sin estar dentro de la carpeta, porque si no, no se actualiza el contenido. Cuando vuelva a entrar dentro de data y liste su contenido, fijaros cómo de nuevo aparece el archivo hola.txt, ¿vale? Porque lo que hemos hecho de nuevo ha sido vincular dicho directorio con la partición, ¿vale? Entonces, en resumen, para que quede claro esto, yo tengo la raíz, el directorio raíz, que el directorio raíz ha sido o se encuentra en la partición S de A1. Sin embargo, dentro del raíz existe una carpeta que es mnt, que también pertenece a SDA1. Y dentro de mnt yo he creado una carpeta que es la carpeta data, que ahora mismo, en este momento, ¿vale?, en el momento actual, está apuntando a la partición SDB1. Siempre y cuando, ¿vale?, SDB1 se haya montado, hayamos hecho el mount en este directorio. Si hacemos un mount data, ¿vale?, al ya no estar vinculada, si hacemos el mount, al no encontrarse ya vinculada a SDB1, porque la hemos desmontado, pasará, ¿vale?, a mostrar el contenido de la partición, ¿vale?, de lo que tiene la partición SDA1, es decir, de lo que contiene este directorio en SDA1. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Esto último, ¿vale?, que puede ser un poco más lioso. ¿Qué es lo último que nos queda? Bueno, lo último que nos queda acerca de la creación y montaje de particiones es lo siguiente. Y es que si de nuevo hago un df-h, ¿vale?, fijaros cómo aparecen las dos particiones montadas, porque lo he hecho un montaje manual. Sin embargo, si yo reinicio mi servidor con un reboot, ¿vale?, un sudo reboot, vamos a reiniciarlo. Vamos a reiniciar el servidor, vamos a reconectar. Vamos a esperar a que el servidor se reinicie. ¿Vale? Una vez que el servidor nuestro se ha reiniciado, vamos de nuevo a entrar. Y vamos a ejecutar de nuevo el comando df-h. Fijaros cómo han desaparecido las dos particiones que teníamos montadas, ¿vale? Esto se debe a que el montaje que hemos hecho anteriormente es un montaje manual, ¿vale? Y cada vez que se reinicia el sistema, pues los puntos de montaje se pierden. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cómo realizar un montaje
de las unidades o de las particiones anteriores de manera automática. Es decir, que cada vez que se inicie nuestro servidor o nuestro ordenador, se monten de manera automática dichas particiones. Para realizar esto, lo que vamos a hacer es editar con un sudo nano el archivo etcfstab. Este comando, ¿vale? Este archivo del file system table, lo que me va a permitir es modificar la tabla de particiones. La tabla de particiones del sistema. O mejor dicho, la tabla de particiones que se montan de manera automática en el sistema. Entonces, vamos a editar dicho archivo. Vamos a poner la contraseña del usuario administrador. Y fijaros, ¿vale? Fijaros cómo aparece una partición por defecto, que es la partición que se monta de manera automática en el directorio raíz, ¿vale? Que es la partición SDA1. Si esta partición no se montase de manera automática, pues no tendríamos acceso al sistema a nuestro servidor. Entonces nosotros vamos a añadir una nueva partición que se va a montar de manera automática. Para ello, lo primero que vamos a tener que escribir es el identificador de la partición. ¿Vale? Por lo tanto, voy a tener que escribir dev sdb1 y vamos a darle a la tecla al tabulador. Lo siguiente que vamos a tener que indicar es la carpeta donde queremos montar dicha partición. Es importante que esta carpeta, este directorio, exista. Si este directorio no existe, ¿vale? Pues nos va a producirse un error durante el arranque de nuestro sistema operativo. Entonces yo ya tengo creada una carpeta en mnt, que es la carpeta data. Lo siguiente que vamos a tener que indicar es el sistema de archivo. Queremos utilizar el sistema de archivo x4, que es el sistema de archivo con el que hemos montado nuestra partición. Y lo siguiente, vamos a tener que indicar la palabra default para que utilice las opciones por defecto. Y en el DOM y en el pass le vamos a poner las opciones 0, ¿vale? 0, todos son tabulaciones, ¿vale? Tabulación 0, tabulación 0. Y de esta forma, ¿vale? Pues vamos a montar de manera automática la partición con identificador SDB1 en mntdata, utilizando un sistema de archivo x4, las opciones por defecto y el DOM y el pass a 0 y 0. Vamos a realizar lo mismo con la partición, ¿vale? Vamos a realizar lo mismo con la partición dev sdb2, que la vamos a montar en mnt /backup con el sistema de archivos x4, con las opciones por defecto, con 0 y 0. ¿Vale? Bueno, vamos a guardar los cambios. Para guardar los cambios vamos a hacer control X y le vamos a tener que dar, ¿vale? No aparece porque tengo la pantalla maximizada, pero si minimizo la pantalla, al hacer control X e intentar salir del archivo, me dice si quiero modificar el archivo. Si quiero guardar los cambios, le voy a dar con la letra I así, que quiero guardar los cambios, y le voy a dar a intro. De esta forma, ¿vale? Podemos visualizar de nuevo el contenido con un cat del archivo etc fstab. Y de esta forma, pues podéis ver cómo aparecen las dos nuevas líneas que nosotros hemos añadido. Para probar esto, ¿vale? Vamos a hacer primero un df con el comando df para visualizar ahora mismo que esas particiones todavía no han sido montadas de manera automática. Y estas particiones van a ser montadas de manera automática cuando reiniciemos nuestro sistema. Por lo tanto, vamos a reiniciarlo. Vamos a hacer un sudo reboot. Y tras el reinicio, se deberían de montar de manera automática dichas particiones. Si hemos cometido algún error en la edición del fichero stab, pues puede que nos encontremos que nuestra máquina no arranque. Entonces vamos a esperar que se reinicie nuestro servidor y vamos a verificar que se ha montado de manera automática la partición. Vamos a entrar, vamos a iniciar sesión con el usuario. ¿Vale? Vamos a abrir de nuevo el SolarPuTTY. Vale. Vamos a entrar.
¿vale? Y vamos a hacer un df para verificar que efectivamente, fijaros cómo, ahora sí aparece las dos particiones que han sido creadas, ¿vale? Y ya se han montado de manera automática, cada una en su carpeta correspondiente, en su directorio correspondiente, tal y como hemos configurado en el archivo fstab. También con el comando df-h, el h de human, de información, que sea para que muestre información leíble por un humano, aparece, en vez de utilizar información de bloques, aparece el tamaño de cada una de las particiones. Fijaros como el tamaño de la partición SDB1 era de 2 GB, el de SDB2 es de 3 GB, y aparece el tamaño disponible, o mejor dicho, sí, el espacio disponible y el espacio usado de cada una de las particiones, ¿vale? Bueno, pues finalizamos aquí este primer vídeo sobre la gestión de particiones, donde hemos visto cómo crear una partición de manera... Hemos visto cómo crear la partición. Hemos visto también cómo establecerle un sistema de archivo, cómo formatear la partición, cómo realizar un montaje de la partición tanto de manera manual como de manera automática, ¿vale? Y en el siguiente vídeo pues veremos cómo realizar el borrado de particiones.